Hola, buenas noches amigos. Ay, Dios mío, la tos. Y demasiada luz que entra por aquí. Vamos allá. Voy a empezar una serie de 5 capítulos. Em, yo tenía 2 o 3 preparados, pero estos son buenísimos. Y voy a citar las fuentes al final, porque se lo merecen, porque han hecho un trabajo espectacular. Em, Aunque yo, sabéis, rompo el derecho de autor o el copyright, pero los voy a citar, porque se lo merecen, porque han hecho un trabajo espectacular. Bien, antes de comenzar, eh, quiero hacer una recomendación a todos los hispanoamericanos, que pongáis la orejita y escuchéis atentamente. Porque esto pasó, esto es historia. Y aquí van a salir nombres, apellidos y datos, tremendamente documentado por periodistas profesionales, por periódicos españoles tremendamente bien informados. Y están haciendo varias cosas. Pegarle un puñetazo en todos los morros a Estados Unidos y a la leyenda negra. Y sobre todo un bofetón espectacular a todos esos imbéciles que adoctrinan en Hispanoamérica indigenistas. Bien, pues vamos con el primer capítulo de esta serie de 5, que yo he titulado El genocidio norteamericano. El genocidio olvidado de los nativos norteamericanos. Genocidio. Bien, vamos a echar mano de lo que quiere decir genocidio. Y para eso vamos a recurrir al diccionario. Yo sé lo que significa. Es la muerte, matar a personas por razón de idea, de aspecto, de sexo, de raza, de religión, por lo que sea. Matarlos sistemáticamente, asesinarlos. Eso es un genocidio. Pero vamos al diccionario de la Real Academia Española. Vamos a ver qué dice. Un segundo. Genocidio. Genocidio. Vaya. Ha habido aquí un pequeño error. Ahora me va a salir. He vuelto loco. Vamos a ver. A poner la orejita y enteraos de lo que significa genocidio. Según el diccionario de la Real Academia Española que limpia, fija y da esplendor, que por cierto se unificaron todas las academias de la lengua de todos los países que hablamos en español, dice, genocidio significa exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. ¿Os ha quedado claro? Como sé que hay mucho burro por ahí, sobre todo en Hispanoamérica, os lo voy a repetir. Genocidio, exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. ¿Os ha quedado claro? Pues bien, ahora os diré otra cosa. Para los indigenistas, para los idiotas como el presidente de México o el idiota del presidente de Perú y otros presidentes imbéciles de Hispanoamérica, vais a ver lo que hicieron los ingleses y lo que hicieron los ingleses, los belgas y los norteamericanos y qué hizo España. Y después comparad. A ver si tenéis aún vergüenza de seguir diciendo lo que estáis diciendo. ¿Eh? Porque esto está en todos los libros de historia del mundo. ¿Vale? Vale. El genocidio olvidado de los nativos norteamericanos. Genocidio. Ahora Biden. Sí, sí, ahora Biden. Si éramos pocos, nos parió la abuela. Lo que faltaba, éramos pocos y parió la abuela. Antes ya lo hizo el Papa, que antes de mirar la viga en su propio ojo, se dedicó a detectar la paja en el ojo ajeno.
Pero ahora, el Papa Paco, se está refiriendo al Papa Paco, pero ahora, sumido en esta corriente hispanofoba, eso quiere decir que tienes asco, le tienes roña, que le tienes manía a España, pues esos son los indigenistas. Viene el presidente de Estados Unidos no se lo pierdan, lamentar cómo se comportaron los conquistadores de América en América, desplazando a los indígenas de sus tierras y masacrando tribus enteras. Eso es una mentira como una catedral y el abuelo Biden lo sabe. Pero aquí vamos a ver qué hicieron sus antepasados. Y se suma el pontífice de Roma, el Papa Paco, en la petición de perdón, que por lo visto está de moda. Sí, habéis oído bien, que pidan perdón los españoles. Me pinchan y no sangro. Esto es el colmo. El presidente de los Estados Unidos, el país más despiadado y depredador con sus nativos de todos los tiempos, con permiso de Bélgica en el Congo y de Inglaterra en Australia, y para los que aplauden esa iniciativa, que los hay, los indigenistas, sobre todo españoles, y para los que se creen esas patrañas, que también los hay, pues la ignorancia es muy atrevida. Daré una serie de detalles porque ante todo hay que leer y estar bien informado. Y estudiar historia. Albert E. Bolton, prestigioso historiador de la Universidad de Berkeley o como se llame, dijo textualmente, se abren comillas, se debe admitir que el éxito de España permanece como con una fuerza que hizo posible la preservación de los indios. ¿Qué quiere decir preservación? De que existan los indios, un montón de indios, de indígenas en Hispanoamérica, en oposición a su destrucción que fue tan característica de la frontera angloamericana. Traducido, los españoles protegieron a los indígenas, por eso hay tantos, y los norteamericanos los mataron. Vale, vamos allá. Esto es para abrir boca. Los buenos de las películas. El cine norteamericano y la historia que se ha contado allí ha relatado episodios épicos de un pueblo patriota, íntegro y entusiasta que condenaba la esclavitud y la opresión de los pueblos. Mentiras. Mentiras. Estados Unidos es un experto en manejar a la opinión pública, en contar bulos, manipular situaciones e inventar historias. Todo para tener un causus belli, una excusa. Una excusa. Causus belli es una excusa, provocar una excusa. Una excusa para, para declarar la guerra a alguien. Una ocasión de invadir a un país o masacrar a una población. ¿Queréis ejemplos? Os recuerdo el caso de la supuesta voladura del Maine, lo que provocó en la guerra de Cuba. Lo que provocó la guerra de Cuba. Hoy en día se sabe y se reconoce por parte de Estados Unidos que fueron los propios Estados Unidos quien hizo estallar el Maine. Pero eso no lo han reconocido porque por la gracia de Dios ni por la gracia de nada. Lo han reconocido por los estudios realizados por historiadores estadounidenses y por periodistas estadounidenses. Le pusieron la historia en la cara. Como digo yo, la historia te pega unos puñetazos que te deja tonto, sobre todo si cuenta mentira. Bueno, o la aprobación o la apropiación, el robo de Puerto Rico, enmascarado como una compraventa en el Tratado de París, sin que se le reconociera la ciudadanía a los puertorriqueños hasta 1917. Oye, qué casualidad, coincidiendo con la Primera Guerra Mundial. Necesitaban carne fresca del cañón. Así que reconocieron a los puertorriqueños y los puertorriqueños
puertorriqueños. Yo estoy contando la historia también de todos los pueblos que pertenecieron, de toda Hispanoamérica. Los puertorriqueños tienen dos salidas, tres. Las mujeres que tienen muchísima suerte, criadas, mal pagadas y maltratadas en casas de blanquitos, protestantes y masones. Las otras que no tienen mala suerte, que no tienen tan buena suerte, pues a trabajar de prostitutas, de putas. Y los hombres y las mujeres, que ahora ya entran también en el ejército, pues como carne de cañón en el ejército norteamericano. Pues en 1917 los norteamericanos necesitaban muchos soldados para que los mataran los alemanes. Y entonces recurrieron a los puertorriqueños. Bien, esa ciudadanía en la actualidad es incompleta, pues los puertorriqueños residentes en la isla no pueden votar a ningún representante con voz y voto en Washington. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? ¿Os gusta? Cuando formaba parte de la corona española, en cambio, ilustres puertorriqueños fueron diputados en las Cortes españolas con voz y voto. Qué mal os trataron los españoles, ¿no? Teníais diputados en las Cortes españolas con voz y voto. ¿Veis la diferencia? Puerto Rico, por desgracia, es una colonia norteamericana con las limitaciones comerciales que eso supone. El tratamiento de los indios en América es de risa si comparamos los datos, y aquí sí que insisto. En la realidad no cabe comparación con los nativos que vivieron en la América española. Oíd bien esto, predicadores y lavadores de cerebros. Así que en Estados Unidos solo queda un 1% de la población indígena. Los mataron a todos. El 1% de los indígenas de Estados Unidos es lo único que queda en Estados Unidos. Y no los mataron porque no pudieron. Así que mientras en Estados Unidos solo queda un 1% de la población indígena y mestiza, un 1%, y en Canadá un 4%, en Honduras, que era España, en la actualidad hay un 96% de indígenas. En Ecuador un 92% de indígenas. En Bolivia un 88% de indígenas. En México y Perú un 85% de indígenas. En Nicaragua y Guatemala un 82% de indígenas. ¿Qué coño están diciendo estos? Un 1% quedan de indígenas en Estados Unidos. A ver si nos aclaramos. Si tienen que tirar estatuas que miren hacia otro lado, pues precisamente las de Colón, Fray Junípero e Isabel, la católica, son las menos indicadas. Si Norteamérica hubiera estado en manos del Imperio Español, a buen seguro que el porcentaje de indígenas sería muchísimo mayor en la actualidad. El séptimo de caballería, una máquina de aniquilar. Si alguien cometió genocidio, si alguien cometió atrocidades aniquilando poblaciones enteras, ese fue el ejército norteamericano, con la conveniencia del gobierno. Se lo mandó el presidente de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos y los congresistas. Empezaré por el principio. Primero, los clasificados, según la etnia, raza, religión, color de piel o vestimenta. Después directamente los discriminaron legalmente. Los nativos no eran ciudadanos como los norteamericanos y por tanto carecían de los mismos derechos. Eran animales, los consideraban animales, como monos. Sí, han leído bien. Los adelantados y ejemplares norteamericanos, los que mantuvieron la segregación racial hasta los años 60 del siglo XX. Sí, los que no dejaban mear a un negro en el mismo váter, en el mismo retrete que un blanco, negando derechos a los nativos. A los indios les pasaba igual.
igualito que las leyes de Burgos de 1512. Fijaos, los años 60 pasaba esto en Estados Unidos. Y en 1512, las leyes de Burgos, a las que siguieron las llamadas leyes nuevas de 1542, elaboradas para mejorar la aplicación de las normas elaboradas a favor de los indios. Y también de las leyes de Indias de 1860 que reconocen en innumerables disposiciones la dignidad de los indígenas. Eso en plena Edad Media. En plena Edad Media, España ya reconoció la dignidad de los indígenas, que eran igual que es como nosotros. Después de aquellas primeras clasificaciones se produjo la deshumanización de aquellas tribus, quitarles todo atisbo de humano para que no hubiese barrera alguna, sobre todo psicológica, a la hora de la discriminación o muerte de aquellos indígenas. De ahí a la eliminación solo había un paso, lo que ciertamente se hizo a través de fuerzas militares, los famosos casacas azules. Y a continuación vino la provocación constante para llegar a un enfrentamiento total, a una guerra sin cuartel. Y terminaron poniendo en práctica la solución final, entrecomillado, de las reservas, un apartheid en toda regla, guetos de indios apartados, sin derechos, sin tierras, sin nada. Y todo esto, todas estas etapas del genocidio más sostenido de la historia, viene perfectamente reconocido en el informe que presentó al Departamento de Estado de los Estados Unidos Gregory H. Stanton en 1996. ¿Vais captando ya esto? Bien, repito. Y todo esto, todas estas etapas del genocidio más sostenido de la historia, viene perfectamente recogido en el informe que presentó al Departamento de Estado George H. Stanton en 1996. Pueblos expulsados y torturados. Con todo esto, las tribus fueron sistemáticamente expulsadas de sus tierras, que fueron expropiadas a la fuerza y confinadas en otros territorios. Allí, ya fuera porque se iba encontrando oro, petróleo o el supuesto progreso que avanzaba al ritmo del caballo de hierro, el tren. Aquellos pueblos indígenas fueron torturados, maltratados, asesinados, ultrajados y abandonados a su suerte para que murieran de hambre. Un dato: conforme los colonos avanzaban hacia el oeste, hacia territorio de Nueva España, se iban encontrando conforme los colonos avanzaban hacia el oeste, hacia el territorio de la Nueva España, se iban encontrando un mundo hispano-mestizo, nada de tribus hostiles. ¿Por qué serían? ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? Pero lo que faltaba a esta amalgama de horrores, el toque último de esta técnica de ingeniería social que manipulaba voluntades, fue la eliminación de la verdad, la ocultación de la historia para que las tribus no tuvieran cabida. Se les eliminaba de la memoria. ¿Exagero? Para nada. Mentiras y patrañas. Sobre el papel, todo muy bonito al principio. Después la cruda realidad se imponía. En 1787, el gobierno de Estados Unidos firmó un tratado con las tribus consideradas naciones soberanas. En el tratado se intercambiaban tierras por protección, paz
y amistad. Thomas Jefferson dijo tras la firma del pacto, entrecomillado, es decir, textual, lo que dijo Thomas Jefferson, el presidente de Estados Unidos de la época: en sus derechos de propiedad y libertad nunca serán invadidos ni molestados. Se cierran comillas. Eso lo dijo el presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson. Mentira. Y lo dijo en el Tratado de Paz que firmó en 1787. No tardó en 10 años, en 1790 comenzó un cruento enfrentamiento contra los Creek, Cherokee y Chickasaw por la ocupación de las tierras por parte de colonos respaldados en todos momentos por el ejército. Una auténtica máquina de matar, una auténtica máquina de aniquilar. En 1830 se aprobó la ley de expulsión de los indios tras encontrarse oro en territorio cherokee. A pesar de los intentos legales, en noviembre de 1938, 7.000 soldados expulsaron a los nativos de sus territorios para invadirlos. Murieron 4.000 cherokees, la mitad de la población. Y lo mismo hicieron con los navajo, los Potawatomi, los Seminole, los Muscogee y Choctaw. Lo mismo hicieron. Los que cedían terminaban en reservas, hacinados y presas del hambre y la desnutrición. Se morían de asco y de hambre. Aquel era el pago del gobierno de los Estados Unidos, pulcro y respetuoso con los nativos. Ja. Matanzas y masacres, obuses utilizados contra mujeres y niños, como en las batallas de Sand Creek o de White King, auténticas masacres. Las matanzas de búfalos para eliminar su fuente principal de alimentos entre 1872 y 1873. El general Philip Sheridan ordenó matar más de 3,5 millones de búfalos. Se pasaron tanto, que si se descuidan, eliminan la especie. La esclavitud y venta de niños permitida por la ley por el gobierno y protección de los indios en 1850, lo que provocó, al no ser considerado personas, los protestantes o rubios, masones, no consideraban a los indígenas en ningún momento como iguales, los consideraba de otra especie, pues una especie de medio mono, pero un hombre, un ser humano. Al no ser considerados auténticas masacres y asesinatos en masa, para ellos, como no eran personas, pues les daba igual. Algunas sufragadas por fondos públicos, por el propio gobierno, por el propio Estado, por el propio Estados Unidos. Lo pagaba el propio Estado y ordenado por el presidente de Estados Unidos. Regalar mantas infectadas con viruela a tribus enteras en 1837, provocando más de 100.000 muertos. Entonces, en esa época, en 1837, sí que se sabía lo que podía hacer la viruela. Sí que se sabía estas cosas, ya se conocía. Cuando llegaron los conquistadores, no. Cuando los conquistadores descubrieron América, que algunos llegaron, los españoles también morían, pero ahí ya existía cura. Los blancos no morían, pero los indios sí, porque a los blancos les ponían la vacunita y a jugar. Y os imagináis la mente tan perversa de infectar mantas y regalar mantas infectadas con la viruela a tribus, provocando 100.000 muertos.
Lo que querían era matar a todos los indios. Ese 1% que queda se salvaron porque se escondieron en los sitios más recónditos. Y muchos más actos de la barbarie contra los nativos, entregados en cuerpo y alma para eliminar indígenas, porque ahí no solo luchaba, no solo mataban indios el ejército, ahí cualquier pistolero, ya sabéis que en Estados Unidos eso de las armas está al orden del día, todo el mundo tiene el arma que quiere. Pues vamos a matar, ¿qué hacemos hoy, Joe? Pues vamos a matar indios, vamos a cazar indios. Y eso de las famosas cabelleras, que los indios cortaban las cabelleras, es mentira, era justamente al revés. Como un cazador, un matador, una persona, un asesino de indios, podía demostrar los indios que había matado, porque los pagaban. Él iba a la oficina del sheriff, a la oficina del estado, y le pagaban. De la única manera que lo podía demostrar era con cabelleras, con las cabelleras. Les cortaban la cabellera, pues aquí tengo 50 cabelleras de niños, 100 de mujeres, 100 de personas mayores, y 500 de guerreros. Cada una tenía su precio y tú, pues mira, te ganabas la vida así, asesinando a personas. En, eh, en 1879 los norteamericanos emprendieron la tarea de, entrecomillado, matar al indio y salvar al hombre. Se cierran comillas, textual. Y se dedicaron a arrancar a los niños de sus familias nativas para meterlos en escuelas públicas prohibiéndoles su religión, su idioma y sus costumbres, bajo pena de castigos severos, amén de usarlos, por supuesto, como criados y como esclavos. Genocidio. Reglamentos de civilización inhumanos. Aquellos reglamentos de civilización tan legalistas y humanos estuvieron vigentes hasta 1936, en pleno siglo XX. ¿Cómo se atreven a dar lecciones? Pero ¿cómo se atreven a dar lecciones? La población nativa de Estados Unidos era de 12 millones en el siglo XVI y pasó a 250.000 en 1900. 12 millones en el siglo XVI de indios, de indígenas. Y en el siglo y en 1900 solo había 250.000 indígenas. De 12 millones solo quedaban 250.000. ¿Buscáis un genocidio? Aquí lo tenéis, y de los gordos. En la actualidad existen 2,5 millones, 565 tribus reconocidas, de los cuales un millón viven en reservas. La mayoría de los nativos supervivientes, qué curioso, fueron los de la zona de influencia española, los que estaban cerca de la Nueva España. Allí se refugiaban. A ninguna de esas tribus se les ha reconocido el derecho de conservar las tierras de sus antepasados. El séptimo de caballería en el cine de Hollywood siempre es el bueno y los indios los malvados. Siempre los han vendido así y así ha calado en la opinión pública. Aquellos caballeros montados eran exterminadores de hombres, mujeres y niños con un salvajismo inusitado. Aniquilaban todo ser viviente, incluidos los búfalos. La sangre india corrió a borbotones por los ríos de las praderas. Pero, ¿habéis visto pintadas contra el séptimo de caballería? ¿Habéis visto mancillada su memoria? Pues eso. Lecciones pocas de los norteamericanos, ninguna. Y no voy a entrar a valorar el genocidio olvidado de las Filipinas, que hasta el propio líder rebelde
Emilio Aguinaldo valoró lamentándose haberse desvinculado de España. Qué mal los trataban los españoles. O las masacres cometidas en la guerra inútil de Vietnam, o las bombas atómicas lanzadas en Japón, los miles de muertes y otras y tantas guerras iniciadas y muertes provocadas. Ahí no entraré. Mestizaje e integración en la América Española. A diferencia de los ingleses, de aquellos colonos que desembarcaron por primera vez con el Mayflower en tierras norteamericanas y que no buscaban una integración con los indígenas, si podían los exterminaban, como de hecho lo hicieron. Los españoles desde el primer momento cuidaron legalmente de los indios americanos y dictaron leyes para ello en el siglo XVI, en plena Edad Media. Dictaron leyes para proteger a los indios en plena Edad Media, en el siglo XVI. ¡Buah! Puñetazo que os da la historia. Si se integraban directamente como ciudadanos del imperio, con sus derechos y sus obligaciones, eran tan españoles como los españoles de la península. España aprobó el matrimonio interracial en 1514, en plena Edad Media, y en Estados Unidos no lo aprobaron hasta 1967. No lo permitió en todos los estados hasta 4 siglos más tarde que lo hizo España. Es decir, 400 años después de que España lo hiciera eso, fue cuando lo hizo Estados Unidos. Así son los masones protestantes. Antes de la independencia, cualquier habitante de Hispanoamérica podía pasear por medio mundo pisando el mismo suelo, sin fronteras ni cortapisas, sin razas ni distinciones. Todos eran españoles. Una curiosidad: el famoso indio Jerónimo hablaba español y estaba bautizado. Alex von Humboldt, uno de los mayores estudiosos sobre América, dijo en 1800. A ver, tontitos, burritos, escuchad esto bien, vuelvo a repetir, para los burritos, para los que os lavan el cerebro en las escuelas y para los indigenistas. A ver, idiotas, escuchad esto. Alexander von Humboldt, uno de los mayores estudiosos sobre América, dijo en 1800, antes de la independencia. Se abren comillas, eso quiere decir textual. Todo lo que voy a leer ahora, hasta que se diga se cierran comillas, son palabras textuales que dijo este hombre. No he visto en el mundo mayor alegría y felicidad de vida que en las posesiones españolas en América. Es un canto a la vida, es una esperanza de felicidad, es un lugar donde viven las personas más felices del planeta, se cierran comillas. Qué mal vivía, es verdad que sí. Pues eso lo dijo una persona que no era española. Lo que le debe Estados Unidos a España, pero a pesar de todo esto, a pesar de ese lastre que vocifera contra su país, que reniega de su historia y que vierte maldades creyéndose las mentiras del tiempo, lo peor es no encontrarse un dirigente político, un presidente digno, hecho y derecho, que ponga el grito en el cielo ante tamaña afrenta. Estados Unidos le debe mucho a España. Ya lo dejé claro lo que le debe Estados Unidos a España. Tanto le debe que debe hasta callarse. Sé que esta reacción no servirá de nada, pues la ignorancia hace estragos y vuelve audaces a los más incultos, pero aquí seguiremos. Y para saber más sobre el tema, os dejo artículos sobre el tema. Historia. La solución final, cuando hago así, entrecomillado, que terminó
en el exterminio indio. Hace años que los estadounidenses perdieron el contacto con su propia historia. Los libros de texto no se pensaron para formar, sino para adoctrinar y eliminar de ellos episodios como las masacres a los que se vieron condenados los nativos norteamericanos, obuses, mantas con viruela, extinción intencionada de los búfalos, para que los pies negros se murieran de hambre y las leyes de discriminación. Y hasta aquí. Bien, quiero reconocer el trabajo que ha hecho el periodista y historiador José Carlos Mena. Quiero agradecer a La Razón, al periódico La Razón, uno de los periódicos más prestigiosos de España, que ha publicado estos artículos. A Jorge Vilches, periodista y historiador. No periodista y historiador de chicha y nabo, sino que es historiador de verdad. Tiene dos carreras, es periodista y es historiador. A Giselle y Bibi, lo mismo, historiadora y periodista. A Javier Jiménez, periodista y historiador. Todos tienen dos carreras o más. También al periódico ABC, uno de los periódicos más prestigiosos de España. A César Cervera, periodista y historiador. Y a Juan Aguzzi, periodista y historiador. Vamos a ver, os lo voy a traducir para que lo entendáis. Catedráticos en historia y catedráticos en historia y catedráticos en periodismo. Pues ala, y chupando y tragando, porque van a venir aún 4 capítulos más. Y estas son las vergüenzas de Norteamérica. Soy Tony Garcés, os mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Estoy súper contento, aunque no lo parezca, por el tremendo bofetón que le estoy pegando a los indigenistas, al presidente, al burro del presidente de México y al idiota del peruano. Hay algunos más, me callo. Y a la gente esta que va lavando su cerebro. Estudiar, 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 estudiar. Id a las bibliotecas, que hay libros de historia. Ahí es donde se dice la verdad. Pues bueno, amigos, soy Tony Garcés, os mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Os deseo a todos que tengáis muchísima salud. Y nada, que Dios os bendiga a todos. Mañana más.